Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy vamos a tratar de una de las obras de uno de los biógrafos más interesantes que han existido. Se trata de Emil Ludwig con la obra de Bolívar. Es muy interesante la perspectiva con la cual Emil Ludwig trata todas sus biografías, ya que lo hace de una manera muy novelesca e incita mucho a comprometer al lector con la lectura. Y no solamente trata de evocar sus ideas, sino que también les da una interpretación bastante interesante. En el caso específico de Bolívar, me sorprendió mucho que lo trate como un poeta. ¿Realmente será un poeta? También acompáñenme al video para descubrir si la serie que sacaron de Bolívar se pudo haber basado en la descripción psicológica que hizo Emil Ludwig. Acompáñenme también a ver por qué en todos los estados y en la historia ha sido destacada la figura de Bolívar, inclusive junto a Napoleón, Washington y otros fundadores de estados que también son muy importantes. E inclusive, ¿sabían ustedes que nosotros en esa época éramos considerados como una potencia mundial? Nada más por la fuerza de Bolívar, vamos a ver cómo éramos los colosos del norte, tanto así que con nuestras armas fácilmente nos pudimos imponer a Argentina y a Chile. La caracterización que hace Emil Ludwig es bastante profunda. Nada más de entrada nos plantea cuál va a ser el dilema moral con el cual el libertador Bolívar se enfrentó, inclusive desde su primera infancia. La tragedia en la vida de este fundador de estados es en el fondo la oposición de aquellos sentimientos revolucionarios de libertad e igualdad con la masa obtusa e indócil a la que quería inculcárselos. Es muy profundo porque inclusive nos muestra también todavía esa herencia que tenemos. Nosotros como colombianos somos esa masa indócil que todavía no entendemos muy bien los conceptos de la libertad. También me parece bastante curioso la forma como Emil Ludwig trata al personaje, ya que en cada etapa lo va confrontando contra otra personalidad. Y nada más me causa sonrisa el ver cómo contrasta a Bolívar con todos estos personajes. Y lo más curioso es que empiezan por M. Tenemos a Miranda, tenemos a Manuelita, su gran amor, tenemos a San Martín, el conquistador del sur, y pues ya no con M, Napoleón, pero no podíamos dejar de mencionarlo. Pero ¿cómo ve Emil Ludwig a Bolívar? Veamos esta tremenda caracterización. A los 20 años, Bolívar se encontró por primera vez frente a este caso de conciencia. Por el bien de la mayoría, ¿deben el héroe o el hombre de acción imponer límites a sus anhelos de elevarse cada vez más? ¿Cuándo el soberano de las masas se transforma en tirano? ¿Dónde tropieza la libertad con la dictadura? Príncipe revolucionario, amigo de análisis, observador de su tiempo, filósofo diletante, jugaba en aquella época con estas preguntas como con un volante. Esta caracterización me parece bastante profunda. Inclusive hay otros autores donde destacan la figura de Bolívar en esas contradicciones, como el libertador, pero también como ese dictador que tuvo bajo su yugo, bajo su mano férrea, casi a la mitad del continente suramericano. En unas próximas oportunidades podremos hablar de Yo Supremo de Bustos y vemos cómo también esa figura de Bolívar también va a aparecer allí descollante, como una comparación del dictador y creador del Estado del Paraguay. Por lo pronto, veamos cómo profundiza a través de estos conceptos que nos marcan. El carácter de Bolívar, más dado a la contemplación de sí mismo y por consiguiente más propio de un poeta, se hallaba ahondado y a veces contrariado por la filosofía. Mezcla tan singular no podía mantenerse en equilibrio sino mediante una potencia reguladora, capaz de impulsar constantemente al pensador a la acción y de obligar al mismo tiempo al hombre de acción a discernir constantemente el sentido y el alcance de sus hechos. Es profundo y me parece bastante interesante el que marque a Bolívar como un poeta, y no lo hace solamente por ser innovador, lo respalda con todas las palabras que nos dejó escritas el libertador. Y también nos muestra esa dialéctica que se da en el interior, porque sabemos que Bolívar
En sus primeras etapas estuvo más bien quieto, como esa fuerza dormida, ese dragón dormido, que una vez que se despertó, campaña tras campaña y éxito tras éxito, libertó a la mitad del continente suramericano. Y precisamente como la figura de Bolívar como libertador aparece descollante, siempre va a estar unida a lo que es la democracia y a lo que es la libertad. Veamos estas partes que me parecen bastante interesantes. Criollos, es decir, gente a quien se tolera, pero que al mismo tiempo se trata de señalar y hasta separar de sus propios hermanos. Terrible descubrimiento para el alma de un adolescente orgulloso. Su familia podía ser menospreciada por alguien. Entonces, los indios quizá tendrían razón a su vez en odiar a los criollos, que los desdeñaban. ¿No contaban también con nobles ascendientes, los incas y los aztecas, y no se sentían superiores a los mulatos, que en su mestizaje de negro y blanco, en una gama infinita de colores, ya trataban de ocultar su origen o ya la publicaban? Y estos, por su parte, ¿no se consideraban superiores a los negros traídos del África Occidental? Ya Emil Ludwig nos trae toda esta fuerza de discriminación, en estos contrastes que tenemos en toda Latinoamérica, en donde los criollos eran menospreciados por los españoles, pero a su vez desprecian a los otros mestizos. Y así vamos en una cadena de discriminaciones y racismos que en nada hacen bien para la formación de una nación, nada hacen bien para la comunidad. Me parece destacable el cómo lo presenta y también cómo nos hace pensar y darnos cuenta que Bolívar también tuvo que haberse dado cuenta de esas diferencias. Por algo, él también, de manera muy visionaria, trató de darles la libertad a los negros. Trató de incluir y envolver dentro de la libertad a todas las personas. Pero también, dentro de la tragedia que vive su espíritu, vamos a ver que nuestra Suramérica no estaba lista para ello. Inclusive, aún todavía no estamos listos para ello, y por eso menospreciamos algunas clases sociales e inclusive todavía a los indios los tratamos con desprecio. A los indígenas los dejamos aparte de nuestra democracia. Y por eso nos habla aquí de que la ley de la liberación colonial exigía la guerra civil de blancos contra blancos. Esta era la única forma de que se pudiera dar la independencia entre blancos, una lucha entre blancos, porque de lo contrario, contra los indígenas hubiera sido muy desigual y difícilmente perdurable. Precisamente aquí Ludwig por eso nos presenta una gran diferencia entre los procesos de liberación entre Norteamérica y estos que se dieron en Sudamérica. Ahora palpaba lo que nunca había querido creer. Entusiasmado con las hazañas de Washington allá en el norte, un pueblo casi enteramente blanco poseía suficiente madurez y tolerancia para arrancar el poder a sus amos blancos. Pero aquí en el sur, con solo un 25% de blancos y a veces un 6% apenas, era imposible crear un nuevo mundo según las mismas concepciones. Yo creo que aquí se ven esos gérmenes de pensamiento que ya van a marcar las diferencias entre las dos naciones. A todos aquellos que se deleitan en pensar qué hubiera pasado si la independencia hubiera sido diferente, vemos que aquí que la herencia histórica está indudablemente en los corazones y en las costumbres de los pueblos. Por eso debemos reflexionar en todo aquello que nos ha sucedido históricamente para romper esas cadenas y trascenderlas, volvernos mejores, mejor nación, dejar de ser la patria boba que somos. Ahora en este otro aspecto vemos que la figura de Bolívar es grande, no solamente como libertador, sino que también como estadista a veces tuvo que luchar contra sus propias ideas para poder sacar adelante una nación, un gran estadista, un gran reformador que inclusive contra su voluntad se hizo dictador. Veamos estos apartes. Estoy resuelto a ceder por mi parte en cuanto lo exija la salud pública, hasta el punto de servir como soldado y obedecer a quien se quiera, porque yo cifro mi gloria en servir bien y no en mandar. Estos apartes, escritos por el puño y letra de Bolívar, nos lo recuerda aquí Ludwig y le da toda esa fortaleza, viendo que todavía en nuestra Suramérica y más en los países libertados por Bolívar, se perpetúan en el poder unos dirigentes que se creen más que el pueblo y para nada piensan en servir. En lugar de someter por la fuerza a las ciudades rebeldes, la Junta Suprema las dejó en plena libertad, fundando su política en los principios de humildad mal entendida,
que no autorizan a ningún pueblo para hacerse por la fuerza libres a los pueblos estúpidos que desconocen el valor de sus derechos. Bolívar, como visionario, no fue solamente conquistando, sino libertando, inspirando a los pueblos por los cuales pasaba para que se alzaran en armas y lucharan por su libertad. Pero si acaso este gran visionario también en una época tardía de su vida se fue desencantando y se dio cuenta que los pueblos suramericanos somos demasiado estúpidos para entender nuestros derechos. Lo creemos un privilegio. Inclusive quisimos seguir bajo el yugo de una monarquía. Inclusive buscamos todavía un dictador o un reyesuelo, un caudillo que siga siendo el derrotero de nuestra historia. Creo que todavía no hemos superado esa etapa y a diferencia de Estados Unidos, como se nos remarcaba, es porque no tenemos una educación, una conciencia que nos permita lograrlo. Y por eso Bolívar, como un gran visionario, nos muestra todas las dificultades que todavía no hemos podido superar. Cualquiera de ellos en mi lugar no dejaría de dar la señal, no solo para mi asesinato, sino para el de todos mis amigos, de todos mis partidarios y de todos los que no profesan sus opiniones. Tales son nuestros liberales, crueles, sanguinarios, frenéticos, intolerantes y cubriendo sus crímenes con la palabra libertad, que no temen profanar. Esto me parece tan elocuente porque todavía hoy vemos eso. Vemos cómo Maduro y Chávez en Venezuela, bajo la palabra libertad, subyugaron al pueblo. Y nosotros todavía, bajo supuesta democracia, nos tiene sometido el narcotráfico y la corrupción. Ya no digo nombres, pero se sobreentiende quién es el narco 82. Y que bajo el estandarte de la libertad no temen regar sangre de los compatriotas, ni siquiera por libertad, sino por pingües terrenos, por pingües beneficios monetarios, por más corrupción. Qué triste. Y es por la falta de educación. Por eso Bolívar también nos dice, un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla. Y es que en la historia de Colombia seguimos en la patria boba. Hemos perdido nuestra libertad y no la hemos recuperado. Bolívar mismo tuvo que dar marcha atrás a sus pensamientos. Veamos en este aparte. En lo concerniente al derecho de voto, Bolívar restringió también la igualdad, excluyendo de él a los analfabetos, a los sirvientes domésticos y a los obreros agrícolas, lo que representaba el 70% de la población. Con semejante limitación se proponía evitar la dictadura, que siempre sale de las masas populares democráticas, como en París, donde en 50 años el pueblo votó 7 veces por la monarquía. Nosotros también, con tantos analfabetos que son fácilmente manipulables en las urnas, seguimos bajo el dominio de un liberalismo que lo único que hace es llenar las arcas de unos pocos y dejando al pueblo indemne, dejando al pueblo totalmente desprotegido y sin educación, porque obviamente la educación no les conviene, porque tan pronto nos eduquemos vamos a tratar de quitarnos ese yugo, volver a conquistar la libertad que nos entregó Bolívar. También se nos muestra este aparte. Le horrorizó encontrar en la capital no solo las intrigas habituales, sino una verdadera corrupción. Enriquecido su amigo Santander, favorecía el enriquecimiento de otros. Bolívar, fundador del Estado, cuyo cuantioso patrimonio se hallaba exhausto casi, detestaba profundamente aquella conducta. Si Bolívar volviera, ¿cómo se sentiría frente a todo esto que estamos haciendo? Ahora bien, Ludwig nos pinta a Bolívar como un poeta. Ya vimos que su caracterización nos la muestra como esa alma de poeta, donde contrapesaba todo lo militar y toda su acción en un pensamiento poético y filosófico. Esto me parece bastante profundo para detectar la personalidad de Bolívar. ¿Cuánto tiempo tardará esta agua en confundirse con la del inmenso océano, como se confunde el hombre en la podredumbre del sepulcro con la tierra de donde salió? Una gran parte se evapora y se sutiliza, como la gloria humana, como la fama. No dejo de pensar aquí en el olvido que seremos, ese poema tan profundo, pero que aquí también
Bolívar, en su desencanto contra toda su actividad, viendo que todo lo que había logrado se estaba perdiendo, no dejó más que pensar en lo efímero de la vida humana, en lo efímero de sus obras. Sin embargo, también nos muestra aquí toda su grandeza y toda su conciencia de inmortalidad. El título de libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano. Por tanto, es imposible degradarlo. Esto me parece fenomenal. Nos muestra toda la caracterización de Bolívar. Y por eso su nombre inscrito con oro y cincelado en el marfil de la historia. Nadie podrá olvidarse de esa gran figura. A pesar de que sus hijos, todas las naciones que libertó, no le demos las gracias ni lo coloquemos en el pedestal que se merece. Pero si se yergue en los anales del mundo entre Napoleón y Washington, es solo a consecuencia de su intuición poética y de su poder visionario para comprender y determinar los encadenamientos del devenir histórico. No dejo aquí de remarcar cómo Emil Ludwig nos presenta esta figura de un Bolívar quijotesco y poético que, ya desandando el poder porque él lo rechazó voluntariamente, ya rechazando el poder y yéndose al exilio autoimpuesto, no le va a quedar más remedio que sufrir resignadamente. Por eso es un Quijote, pero también es un Quijote porque si no fuera por su visión, por su entusiasmo, por su lucha perseverante, no estaríamos hoy gozando de nuestra independencia. Finalmente, los animo a que lean la obra. Si bien a lo largo de ella se puede ver cómo la gran serie exitosa de televisión Bolívar se basó en esta gran obra, dado su profundidad y dado el enorme carácter que plantea. No solamente en los hechos, sino también en ese diálogo y en esos dilemas interiores del libertador, que lo vimos, como les decía, con Miranda, con San Martín, donde se impuso a San Martín, y por eso Perú logró la independencia gracias a Bolívar y no gracias a San Martín. Esto es todo cuanto tenía por contarles y espero que se animen a leer esta gran obra. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.